Chronicon Mundi. Un espacio para aprender historia. Bien, pues llegamos al final. Nuestro viaje con San Juan de la Cruz termina aquí. Parece mentira. Totalmente. En los análisis anteriores nos hemos metido de lleno en su vida, que fue una odisea, y hemos intentado, tocar el cielo con su poesía. Pero hoy nos queda la pregunta del millón. La que lo cierra todo. Exacto. Una vez que el poeta calla, ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es la huella real, la proyección a largo plazo de una figura tan inmensa? Es que esa es la pregunta clave. Porque su legado va mucho, pero mucho más allá de la belleza de sus versos, que ya es decir. Claro. Lo que vamos a explorar hoy es justo eso. Cómo esa experiencia mística, tan personal, tan aparentemente intransferible, se convierte, se solidifica en una doctrina teológica que ha influido durante siglos. Es el paso del éxtasis a la estructura, ¿no? Justo. Del arrebato al manual de instrucciones, como quien dice. Sí, me gusta esa idea. Hoy nos adentramos en su faceta de pensador, de teólogo y en su impacto cultural, que es sorprendentísimo. Tenemos sobre la mesa varios estudios teológicos que desmenuzan sus grandes tratados en prosa, análisis literarios sobre su influencia en poetas del siglo XX e incluso un artículo que me ha dejado loca que lo conecta con Salvador Dalí. Una colección de fuentes que nos va a permitir ver cómo San Juan intentó lo imposible, que era básicamente trazar un mapa de lo inefable. Pues vamos a desgranar esto, porque aquí está el gran enigma para mí. Si la experiencia mística es, por definición, algo que se escapa a las palabras, ¿cómo se convierte San Juan en un maestro doctrinal para toda la Iglesia? ¿No es una contradicción? Totalmente. Y lo más fascinante es que él era el primer consciente de esa contradicción. Los estudios que manejamos lo dejan clarísimo. Él mismo lo veía. Y la comunicación lógica, que busca ser objetiva, doctrinal. Sus grandes tratados en prosa, la subida del Monte Carmelo o los comentarios a sus propios poemas, no son otra cosa que eso, un intento heroico de tender un puente entre esos dos mundos. O sea que no estaba simplemente traduciendo sus poemas. Si la poesía era el relámpago, la prosa era el intento de estudiar la física de ese relámpago. Ahí está. Me llama mucho la atención en las fuentes que sus comentarios, por ejemplo al Cántico Espiritual, tienen un propósito muy claro: dar normas a los decididos. Suena casi a un manual para atletas espirituales de élite. Es una analogía perfecta. No escribe para curiosos, escribe para quienes ya han decidido emprender ese camino. Vale. Pero lo hace de una forma muy suya. No es un tratado sistemático al estilo de Santo Tomás de Aquino. Uno de los análisis lo describe de una manera genial. Dice que, aunque comenta verso por verso, no hay una estructura lógica rígida. No. Ni una sola vez declara unión lógica de lo que trata con la estrofa precedente. O sea, no hay un hilo argumental previsible. Es como si cada verso fuera un trampolín que usa para lanzarse a un torrente de ideas. No sigue un guión. Sigue la inspiración, pero siempre con un tema central, ¿no? El desprendimiento, el vacío. Ese es el corazón de su doctrina, el despojo. Hay una cita del propio San Juan en uno de los textos, Principios y actualidad de la experiencia mística, que es demoledora. A ver. Dice que los apetitos, los deseos, cánsanse y fatíganse el alma, porque, y aquí viene lo bueno, nunca se contentan. Es una descripción perfecta de la insatisfacción crónica, ¿verdad? Su propuesta es radical. Para llenarse de Dios, primero hay que vaciarse de todo lo demás. Es que eso de que los apetitos nunca se contentan resuena de una forma brutal en el siglo XXI. Totalmente. Es casi una definición de la ansiedad del consumismo o de las redes sociales, esa necesidad constante del siguiente estímulo. Y es aquí donde La noche oscura deja de ser un poema precioso para convertirse en un proceso teológico. Y por lo que he leído, bastante aterrador. Aterrador es una buena palabra, sí. Las fuentes describen esta fase como un estado de desnudez de espíritu, de sequedades sensitivas. Es una oscuridad total, una crisis de fe donde parece que Dios ha desaparecido. ¡Qué agobio! Es que él usa una imagen potentísima. Compara la opresión del alma con el encierro en el vientre oscuro de una bestia. Como el profeta Jonás. Exacto. Te sientes devorado por el vacío.
Un momento. Si este es el camino, entiendo por qué no hay mucha gente haciendo cola para apuntarse, ¿eh? Suena a un proceso de una dureza psicológica extrema. Y esto me lleva a una duda. ¿No hay un riesgo de elitismo espiritual aquí? Si el camino es tan duro, ¿está diciendo que solo unos pocos superatletas del espíritu llegan a la meta? Planteas una de las grandes tensiones de su pensamiento. Y él mismo responde a esa pregunta, de forma tajante además. ¿Qué dice? Uno de los textos recoge sus palabras. Dice, no es porque Dios quiera que haya pocos de estos espíritus levantados, sino que haya pocos vasos que sufran tan alta y subida obra. O sea que la culpa es nuestra. Según él, sí. La causa de que muchas almas no lleguen es la falta de generosidad en tolerar los padecimientos. No es un mensaje complaciente, desde luego, es un camino para valientes. Pocos vasos que sufran tan alta obra. Es de una honestidad brutal. Y a pesar de esa dureza, o quizá por ella, la Iglesia no solo lo reconoce como santo, sino que le da su máximo galardón. Lo nombra doctor de la Iglesia, pero con un apellido que es casi una broma, doctor místico. Es que es una paradoja maravillosa. Claro. Es como nombrar a alguien catedrático del silencio o experto en el misterio. El título ya te está diciendo que esto es otra cosa. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante para mí, porque la Iglesia es una institución que se basa en la doctrina, en la lógica, en el texto. ¿Cómo le dan su máximo título, doctor, a alguien cuya premisa es toda ciencia trascendiendo? Parece que están dinamitando sus propias bases. ¿Cómo se puede ser doctor de un no saber sabiendo? A ver, la clave está en redefinir qué es ciencia. En los análisis que tenemos, se describe la mística sanjuanista como una ciencia sabrosísima. Me encanta esa expresión. ¿A que sí? No hablamos de un conocimiento intelectual, de datos que acumulas. Hablamos de una experiencia integral que, y cito, se entiende, se siente y se gusta. Es un saber que implica el amor, la afectividad. No buscas conocer a Dios como quien estudia un objeto, sino para poder amarlo más. Ciencia sabrosa. Es un concepto revolucionario. El conocimiento no como algo que se posee, sino que se saborea. Que no se adquiere por la razón, sino que se recibe, ¿no? Exacto. Y para explicar cómo se recibe, San Juan toma prestado un concepto de un teólogo anterior, San Dionisio, que es una imagen poética increíble. El rayo de tiniebla. ¿Rayo de tiniebla suena a oxímoron? Lo es. La contemplación mística es como un rayo de tiniebla, porque la luz divina, la gran luz sobrenatural, es tan intensa que vence y anula nuestra fuerza natural intelectiva. O sea, que la luz es tan potente que nos ciega. Eso es. Y lo que percibimos como oscuridad no es ausencia de luz, sino un exceso que la mente no puede procesar. Es una idea alucinante. Exactamente. Por eso el místico dice, quedéme no sabiendo. No es que se haya vuelto ignorante, es que sus herramientas, su intelecto, su razón, son inútiles ante esa realidad. Es como intentar medir la temperatura del sol con un termómetro de mercurio. La herramienta se desintegra. Exacto. Ese saber superior se recibe en la oscuridad, en la fe pura, cuando la razón se calla. Esa imagen de una luz tan potente que ciega, es tan visual, tan potente, que parece casi un concepto surrealista. Y ahora que lo digo, no es ninguna casualidad que esto nos lleve a uno de los grandes maestros del surrealismo. Estaba revisando la documentación y de repente, ¡pum!, aparece un nombre, Salvador Dalí. Una conexión que a primera vista parece inverosímil, pero que es absolutamente directa. Y está documentada. Es que es increíble. Una de las obras más icónicas de Dalí, su Cristo de San Juan de la Cruz, de 1951, nace de una visión del místico. El artículo revela que toda la composición, esa perspectiva imposible, vertiginosa, de Cristo visto desde arriba, está inspirada en un dibujito que el propio San Juan garabateó en un papel durante un éxtasis. Un dibujo diminuto, que por cierto se conserva en el convento de la Encarnación de Ávila. Allí está. Sí. La historia es que un carmelita experto en San Juan, el padre Bruno de Jesús María, le habló a Dalí de la existencia de este boceto. Y Dalí, que estaba obsesionado con la ciencia, la perspectiva, la religión, vio en ese dibujo la fusión de todo. Una perspectiva cósmica, casi nuclear, nacida de una experiencia mística. Le voló la cabeza. De un éxtasis en una celda del siglo XVI a un ícono de la cultura pop del XX. Es una pasada, una prueba de la potencia visual de su experiencia. Y si el impacto de sus visiones es así de fuerte, el de sus palabras es, bueno, incalculable en la poesía posterior. Absolutamente.
Su lirismo tiene una modernidad que desafía al tiempo. La fuente Modulaciones Simbólicas es muy clara. Su huella es visible en los mejores poetas del siglo XX. Y no solo en español. Claro, es que se mencionan nombres como Antonio Machado, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Lorca, Guillén, Valente, vamos, el quién es quién de la literatura española. Pero lo que me sorprende es encontrar a Paul Valery o sobre todo a T.S. Eliot. Pensemos en T.S. Eliot, el poeta de The Wasteland, La Tierra Baldía. Claro. Ese gran poema sobre la aridez espiritual del hombre moderno, ¿cómo no va a conectar con la teología de la noche oscura del alma? Con esa sensación de sequedad y abandono como paso previo a una revelación. La conexión es directa. ¿Y cuál es la clave de esa influencia tan duradera? No puede ser solo el tema. Tiene que haber algo en su técnica, en su forma de usar el lenguaje. Ha estado en el clavo. No es el qué, es el cómo. Lo que los poetas posteriores ven en él es un uso revolucionario del símbolo. Uno de los estudios lo explica muy bien. San Juan no se queda en la alegoría simple, donde noche es problema y luz es solución. Va más allá. Mucho más allá. Él eleva la palabra a una entidad singular. Crea, y cito, una versión atmosférica de un tema pasional. Es esa atmósfera, esa capacidad de sugerir lo inefable a través de símbolos, lo que lo convierte en el primer poeta moderno. Vale, si intentamos juntar todas las piezas. Tenemos al teólogo, que propone un camino radical de desprendimiento, al doctor, que defiende un saber que no se sabe, y al inspirador de surrealistas y poetas de vanguardia. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Con qué nos quedamos de San Juan en pleno siglo XXI? Pues creo que a pesar de la complejidad, su mensaje central es increíblemente directo. Si lo despojamos de la teología del XVI, lo que queda es una profunda psicología de la liberación. Nos está diciendo que la fuente de nuestro sufrimiento son nuestros apegos, nuestros deseos insaciables. Y esa idea no es que sea relevante hoy, es que es una cuestión de supervivencia. Sin duda. En un mundo diseñado para crear y multiplicar deseos, un mundo de notificaciones, de scroll infinito, la propuesta de vaciarse, de desconectar de los apetitos que nunca se contentan, no es mística antigua. Es una receta de salud mental para hoy. Es una propuesta de una actualidad asombrosa, ¿sí? Y mientras hablábamos no he dejado de pensar en algo que él mismo repetía. Dime. Hemos mencionado que era muy consciente de lo difícil que era comunicar su experiencia. De hecho, la describe como algo que deja un no sé qué que quedan balbuciendo. Un balbuceo. La palabra que no llega a formarse. Justo. La palabra que se queda a medias. Lo inefable en estado puro. La palabra que admite su propia derrota. ¡Qué potente! Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta abierta para quien nos escucha. Si la experiencia central es, por definición, un balbuceo, inefable que se resiste al lenguaje, ¿hasta qué punto toda su obra doctrinal, esos mapas detalladísimos que hemos descrito, son una traducción fiel de esa vivencia? Claro. ¿O son más bien el mejor intento humano de dibujar el mapa de un territorio al que en última instancia cada cual debe viajar por sí mismo, en completo silencio? Un mapa, quizá. ¿Pero qué mapa nos dejó?